el centro occidental de la península ibérica, a la vista de un castillo en la Sierra de Montánchez, se extiende una llanura por donde corre el río Salor, sobre un canal natural de pizarra y granito. Y en sus orillas, el único núcleo habitado, Torremocha. Ya en terreno de Torremocha, en el centro de Extremadura, la dehesa y su reina, la encina, dibujan junto a jaras, escobas, lagartos o abejas, un paisaje que junto a animales domésticos, caza y pesca, describen su entorno natural. Más allá está el pueblo, la llanura, cerrada por la Sierra de la Mosca. Los primeros pobladores fueron lusitanos y betones, pueblos de pastores que se enfrentaron al ejército más poderoso de entonces, el ejército romano. Los romanos construyeron el Puente Grande, por donde transcurrieron personas, mercancías y culturas, creándose algún asentamiento en la ribera al paso del puente. El Gelechoso es una zona más que nos enseña una naturaleza impensable para los que vienen solo en verano, y nos evoca a visigodos y musulmanes que nos dejaron restos de arquitectura pastoril como los bojíos. Después vino la Reconquista, que fue una cruzada contra los musulmanes. Hacia el sur, la ermita de Torrealba era un signo de terreno conquistado al musulmán y legitimado por la Iglesia. Restos de aquellas batallas son las tumbas antropomórficas cerca del Valle de la Matanza. La Orden de Santiago, al servicio de Fernando III el Santo, hijo del último rey leonés, conquistó el territorio. La primera construcción que figura en los archivos es la Torre del Campanario, a la que posteriormente se unió la Iglesia. Dejó al norte las tierras del rey y se levantó la ermita del Cristo del Humilladero, haciendo notar que se entraba en otro territorio con las reglas de la orden santiaguista. En el mundo cristiano, el Humilladero era el lugar donde se iba a rezar antes de salir de viaje y al volver. Cuando se independizó la villa, este Cristo fue nombrado patrón del pueblo. Una vez conquistado el territorio de Montánchez, al que pertenecía Torremocha, el señor de la orden se alió con Juana la Beltraneja, que estaba en guerra contra Isabel la Católica por el trono castellano. Resultó vencedora Isabel, y en Torremocha, que era la frontera entre las dos, escenificó su sentencia de desmochar las torres enemigas, de ahí su nombre. Posteriormente, los reyes católicos se hicieron maestres de la orden y las tierras de Torremocha se convirtieron en tierras de realengo, dependientes exclusivamente de la corona. El escudo, con las 3 torres, muestra su pertenencia a Castilla. Años más tarde, Felipe II, viniendo de Portugal, durmió en Torremocha camino de Trujillo, autorizando el levantamiento del campanario de la iglesia. En esos años se produce el primer bautismo en la iglesia de la Asunción, datada en 1593. En el paraje de los Molinos, para la conversión del cereal en harina, se instalaron varias piedras harineras, dando nombre al sitio. La independencia de Montánchez se produjo en 1631, aprovechando una oferta real de juros, cargos, abastos y propiedades para financiar las guerras. Ante esa coyuntura, Torremocha ejerció el derecho de villanías y se declaró municipio independiente. El pueblo se desarrolló bajo las ordenanzas reales, con alcalde mayor nombrado por el rey y párroco a propuesta de la orden. Los balcones de su palacio daban a la entonces calle más popular. El granito se encuentra presente desde que se entra por el barrio de la Fuente. Un poco más arriba, la charca, depósito de agua que servía de abrevadero al ganado de la dehesa Boyal y se vacía por el regato del mismo nombre al río. Las pasaderas eran el método para atravesar y controlar el río. El barrio del río, el concejo y la tercia fueron las primeras construcciones civiles. En este lugar estaba el pósito, almacén de grano para los años de mala cosecha, y el fiel almotacén, que era el patrón de medidas para que fuesen todas iguales. Los habitantes levantaban sus casas junto al ganado para tenerlo más protegido. Los traslados de mercancías eran difíciles, con un suelo pizarroso y en pendiente.
La ermita de San Antonio era lugar de culto y vigía de la calle El Paso, vía principal de aquella época. En 1700 llegan al trono de España los Borbones con Felipe V. En este siglo, Torremocha vivió un desarrollo económico destacado gracias al paño pardo-quinceño, que completaba una destacada economía doméstica. Este género se fabricaba en Torremocha, en Los Batanes, y se vendía en Cáceres, Hervás y otros lugares de Extremadura. Constaba el pueblo de 550 vecinos, 250 de ellos dedicados a la labor, 50 jornaleros y el resto arrieros y tratantes de paño. Y se dotó de jueces, alguaciles, vedores de montes, herrero, médico, maestro, y contribuía con un cupo de 10 soldados a Plasencia. También existía un hospital que llevaba la ermita de la Piedad y que se refería al hospedaje y no a los enfermos. Tras unos años de malas cosechas, se solicitó y aprobó que se establecieran en terreno concejil unas suertes llamadas largas, para murarlas y sembrarlas de lo que cada uno estimase conveniente. Cuando Torremocha empezaba a recuperarse y Extremadura era una sola provincia, Napoleón la invadió y Torremocha participó desde el primer momento en el reclutamiento de los pueblos de alrededor, enfrentándose en Almaraz en 1808 al ejército francés. De nuevo, luchamos con el ejército más poderoso del mundo. Solo ellos disponían de papel impreso, entre otras ventajas, y amenazaban con arrasar el territorio. Comunicaciones y órdenes pasaron por aquí hasta el punto de crearse un cuartel general francés sobre la Junta de Extremadura. 4 días antes de la famosa derrota francesa en Arroyomolinos, se les vio en huida por Torremocha. La independencia y la Constitución dieron lugar en 1833 a la nueva demarcación que dura hasta hoy, y la provincia de Extremadura se convirtió en Cáceres y Badajoz. La reestructuración nacional trajo el registro civil, votos, amojonamientos, listas como la presente reflejaban la actividad comercial, sellos masones, libertad política y la carretera, que dejó de ser un camino de travesías que venía por Botija. Tras la guerra civil, que fue un desastre para todos, se vivieron las cartillas de racionamiento, el espejismo del Wolfram, desaparecieron las calles de rollos, los vestidos de época, llegaba el agua en cántaros y el pan en cestos. Las procesiones mostraban un gran fervor. Muchos torremochanos cogieron el camino de la migración hacia lugares lejanos y desconocidos. También aparecieron las melenas, las camisas de colores, los pantalones vaqueros, las minifaldas y, sobre todo, nuevas formas de entender y vivir la vida. También fue fundamental la presencia del agua corriente y la luz eléctrica. La historia torremochana ejecutó pinceladas de sabor popular, como Un corazón de un enamorado capitán en la guerra de Cuba, Juicios políticos de un labrador de Torremocha de Pedro Flores, Cantes en la radio del torremochano José Morgado, la famosa copla del 16 de septiembre de Cipriano Palomino, Retratos poéticos del pueblo por Pedro Moreno, La travesía de América en bicicleta por Antonio Caballero o Juan Calero, que da nombre a un instituto de bachillerato en Monesterio. Desde que se ve el Silo viniendo por el norte, parece que se siente la atracción del pueblo. La población es escasa, pero presenta todos los estatus sociales: hombres de campo, amas de casa, pensionistas y estudiantes, veraneantes, comerciantes, profesiones libres, empresarios y ayuntamiento, que mantienen vivo el pueblo y muestran signos de una vida rural, conviviendo con actuaciones modernas que demuestran una transición en la forma de vida más natural, que nos hace albergar la esperanza de que por encima de la rentabilidad está el ser humano. Se han levantado unos chozos donde se puede pernoctar y disfrutar de lo más puro de esta tierra. La primera fiesta del año genuinamente torremochana es la Pica, que se celebra cada martes después de Semana Santa. Esta reúne en la plaza a todos los que escuchan la misa y acompañan a la Virgen de Torrealba en procesión hasta su ermita de la Cancha,
campo donde disfrutar y saborear los productos de casa en su anual romería. Las carrozas en mayo critican acontecimientos políticos o actuales, demostrando una creatividad que las hace consolidarse año a año. Tiene el privilegio escenario de la plaza y la participación de niños y niñas que imprimen una espontaneidad de agradecer. Así es como participantes y espectadores hacen esta fiesta. Desde el risco se ve cómo el campo varía rápido, del verde al amarillo, señal natural de los distintos matices que encierra. En la conquista de diferentes espacios ha conservado su espíritu, sin olvidar las raíces de las que este pueblo es depositario. En este empeño toman protagonismo tanto los que viven en él como los que vienen de fuera. El verano significa la vuelta de muchos, el encuentro de los que se fueron con sus raíces. El ritmo de vida cambia, alternándose la piscina y los deportes, el mercadillo y el ocio, o simplemente el paseo y la expectación. Torremocha es la acogida de las personas que vienen por las que están aquí, con los recursos necesarios para protegerse del clima, con casas siempre llenas de historia y pasado, y un clima del que alguien dijo, es el mejor clima del mundo si tienes donde pasar la siesta. Una vez disfrutado el atardecer, la noche y el alba, se comprende esta sabia reflexión. Los centros públicos conjugan el espacio para la gente joven, con tradiciones de toda la vida, como bailes o teatros y demás fiestas populares. Todo ocurre aquí, en verano. Quedan fiestas. La Semana Cultural de nuevo cuño permite ver y vivir las actividades que se realizan en el pueblo durante todo el año. El día 14 de septiembre, el Cristo, fiesta principal que convoca a los torremochanos allí donde quiera que estén. Todos gozan la llegada del Cristo. Estas fiestas son las ocasiones que sirven para encontrarse y revivir recuerdos, así como compartir, completar la satisfacción ante la vida y el futuro. Es la muestra de un pueblo vivo que se desarrolla mirando las tradiciones y las nuevas expectativas de futuro.